Hola. Amigos de YouTube, y seguramente ustedes no esperaban la tercera parte de esta historia, pues sí señores, mi emoción por esta historia me ha hecho sacar la tercera y última parte de esta trilogía. Antes de ver esta última parte, échenle una mirada a las dos partes anteriores antes de ver esta tercera parte. Bueno, sin nada más que decir, demos inicio. Bueno, supongo que el sujeto cabezón que me acabo de comer sabía de la existencia de múltiples tierras con vidas habitando, diría Ant-Man Zombie. Ant-Man apretaría un botón del escritorio del vigilante y mostraría una pantalla y en ella se visualizaba múltiples tierras. Creo que me echaré un festín con todas esas tierras, jaja. Pero creo que fue mala idea comerme al sujeto sin antes haberle preguntado el cómo funcionan los viajes a otras tierras. Supongo que necesitaré la ayuda de algunos científicos de esta tierra para averiguarlo, diría Ant-Man Zombie. En la tierra, Izuku Zombie había caído en un callejón de New York. Ouch. Aunque ya no esté vivo, pero ese golpe me dolió, diría Izuku Zombie. Izuku observaría las calles con personas. Después de que ese sujeto de Wakanda nos teletransportó, ya no me acuerdo del resto. ¿Habré viajado al pasado o a algún otro universo? Esto es muy confuso para mí, diría Izuku Zombie. De repente Izuku vería balanceándose a Spider-Man siendo acompañado por Seven. Esperen un minuto, ese no es el Spider-Man, porque parece lleno de vida y se ve muy delicioso, diría Izuku Zombie. Pero Izuku se daría cuenta de lo que acababa de decir. ¿Qué demonios estoy diciendo? Cálmate Midoriya, tú ya superaste ese inmundo deseo de comer carne humana, diría Izuku Zombie. De repente Izuku escucharía gritos de miedo de la gente, así saliendo a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Al salir vería a Bakugou comiéndose a la gente y a Spider-Man junto a Seven, tratando de detenerlo. Rayos Spidey, nunca pensé que existían zombies aquí, diría Seven. Ni yo, este nomás apareció de la nada, diría Spider-Man. Izuku estaría atónito ante lo presenciado. No, no, no. No puedo dejar que ocurra de nuevo, diría Izuku Zombie. Hola Midoriya, diría Spider-Man Zombie llegando al lugar de los hechos. Peter, hay que hacer algo para detener a Kacchan, diría Izuku Zombie. Cuenta con mi apoyo, diría Spider-Man Zombie. Ambos héroes se lanzarían a ayudar a Seven y al otro Spider-Man. ¿Más de esas cosas? Preguntaría Seven. No, se equivocan, diría Izuku Zombie. Nosotros sí somos como él, pero no comemos gente, diría Spider-Man Zombie. Por favor, dejen ayudarlos, diría Izuku Zombie. Spider-Man y Seven se mirarían fijamente. Está bien, pueden ayudarnos, diría Spider-Man. Pero tenemos que pedirles ayuda a los Vengadores, diría Seven. Tú ve, mientras que nosotros nos encargamos, diría Spider-Man. Seven rápidamente iría a la mansión de los Vengadores. Mientras que la pelea continuaba. Malditos traidores, diría Bakugou Zombie. No somos traidores Kacchan, es solo que nosotros sí aprendimos a dominar nuestro insaciable apetito, diría Izuku Zombie. Bakugou no lo escucharía, así lanzándose contra el peliverde y los dos arácnidos. ¿Necesitas ayuda Bakugou? Preguntaría Hiro Zombie. ¿Hiro? Diría Spider-Man Zombie. ¿Por qué lo haces Hiro? Preguntaría Izuku Zombie. Lo siento, pero yo sí quiero devorar carne humana, diría Hiro Zombie. Hiro rápidamente activaría sus ondas de sonido afectando al sentido arácnido del Spider-Man de esa dimensión. Bakugou aprovecharía la oportunidad, lanzándose a comerse al arácnido. ¡No! Suéltalo Bakugou, diría Spider-Man Zombie. El arácnido zombificado lanzaría sus redes hacia la cabeza de Bakugou, quitándosela, así Izuku aplastaría la cabeza de Bakugou. Lo siento viejo amigo, pero era necesario, diría Izuku Zombie. Nunca olvidaré esta traición y se la contaré a los demás, diría Hiro Zombie yéndose del lugar. ¿A los demás? Preguntaría Spidey Zombie con asombro. Eso quiere decir que más de nuestro universo también cayeron aquí, diría Izuku Zombie preocupado. Hay que hacer para evitar que este mundo sea también infectado, diría Spider-Man Zombie.
Los dos verían al otro Spider-Man empezando a tener los síntomas. Esperen, quiero que acaben con mi sufrimiento antes de hacer una estupidez, diría Spider-Man. Está bien amigo, diría Spider-Man zombie. Así Izuku con un Detroit Smash le explotaría la cabeza a Spider-Man. Vámonos antes de que vengan los héroes, diría Izuku zombie. De acuerdo, diría Spider-Man zombie. Ambos no muertos se irían de la escena, minutos después llegarían los Vengadores junto a Seven y Shadik. ¿Qué carajos acaba de ocurrir aquí? Preguntaría Ojo de Halcón. Lenguaje, diría el Capitán América. Wey, ¿estás seguro que los otros zombies eran aliados? Preguntaría Shadik. Seguro wey, pero no sé qué ocurrió, diría Seven. Spider-Man e Izuku llegarían a un lugar lejos de la civilización. Yo no merezco ser el héroe número 1, diría Izuku zombie. No te preocupes Midoriya, aunque seamos unos monstruos todavía podemos héroes, salvando este universo de los nuestros, diría Spider-Man zombie. Está bien, diría Izuku zombie. Días después. Durante estos días se han reportado varias personas desaparecidas, según los rumores de las personas, indican haber vistos muertos vivientes con trajes de héroes y algún que otro con trajes similares a los del equipo de superhéroes conocido como los Vengadores, diría una reportera. La televisión sería apagada por Tony Stark, quien estaría en su escritorio. Acto después entrarían Rodri y Alex. Señor Stark, ¿ahora qué haremos? Preguntaría Rodri. Somos los Vengadores, señor Stark, siempre tenemos una solución a los problemas, diría Alex. Es que por primera vez, no sé qué hacer, diría Tony. Yo opino que deberíamos hacer una búsqueda por todo el continente para encontrar a los muertos vivientes que tanto mencionan en las noticias y hasta Seven dijo haber peleado junto a Spider-Man, diría Rodri. Está bien, pero miren, diría Tony enseñando un pequeño frasco. ¿Y eso qué es? Preguntaría Alex. Pues ácido comestible, y cuando le eruptas a un objeto se deshace, diría Tony. Suena interesante, pero ese no es el tema señor Stark, diría Alex. En el sótano de la compañía Stark había llegado Ant-Man junto a Hawks. ¿No pudiste que aterrizáramos a salvo?, diría Hawks zombie. Perdón, fue la primera vez que hago esto, diría Ant-Man zombie. Pero un trabajador de Stark había oído el alboroto, bajando a ver qué ocurría. Al bajar sería sorprendido por Hawks, dándole una mordida y en cuestión de segundo ya era un no muerto. Muy bien, si quieres que te compartamos carne. Necesito que infectes a los demás para que tengamos el camino libre, diría Ant-Man. El zombie sorprendentemente había captado lo dicho por Ant-Man, así yendo a infectar a los demás trabajadores. ¿Estás seguro que aquí conseguiremos lo que necesitas? Preguntaría Hawks zombie. Por supuesto, tú solo confía, diría Ant-Man. Los estragos hechos por el zombie llamarían la atención de Tony, Alex y Rodri, viendo lo que ocurría en las cámaras. Entonces si existen los zombies, diría Rodri. Ok, es hora de ser héroes, diría Alex. Tony se pondría su armadura e iría junto a los chicos a matar a los zombies. Alex usaría el jutsu de sombras para más ayuda y el Rasengan, Rodri turnaría sus ataques entre hielo y fuego, Iron Man disparaba sus misiles a los zombies. Ant-Man y Hawks, quienes pasaban por ahí, verían la batalla. Así que, aquí existe un Todoroki, interesante, diría Hawks zombie. No te distraigas y hay que seguir, diría Ant-Man. Rodri vería a Hawks y Ant-Man, así apartándose de Iron Man y su hermano para seguirlos. Son muchos, señor Stark, diría Alex. No pares, sigue atacando, diría Iron Man. Ant-Man y Hawks llegarían a una sala donde estaban las cosas necesarias para viajar a otras dimensiones. Perfecto, solo hay que agarrar lo necesario y largarnos de aquí lo más pronto, diría Hawks zombie. No se irán a ninguna parte, diría Rodri. Si mi memoria no me falla, tú eres Todoroki Shoto, diría Ant-Man zombie. Así es y me encargaré de acabar con ustedes, diría Rodri. Inténtalo si puedes, no podrás con dos, diría Hawks zombie. Mejor dicho uno, porque yo me largo, diría Ant-Man zombie. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntaría Hawks zombie. Porque yo quiero vivir, diría Ant-Man zombie. Acto seguido Ant-Man desaparecería en un portal, dejando solo a Hawks. Maldito traicionero. Bueno, al menos me lo podré comer, diría Hawks zombie. Deja de hablar y pelea, diría Rodri. Así Rodri se lanzaría con Hawks, empezando una batalla encarnizada en la que se jugaba la vida de Rodri. No me detendré hasta verte muerto, diría Rodri. Veamos quién cae primero, diría Hawks zombie. Hawks agarraría desprevenido a Rodri, soltándole una mordida en el hombro. Rodri empezaría a sentir los síntomas del virus.
Jaja, veo que no eres muy poderoso como el de mi universo, diría Hawks Zombie. Rodri vería unos explosivos. No, pero al menos soy más inteligente, diría Rodri. Rodri lanzaría una fuerte llamarada a los explosivos, explotando gran parte de la industria, muriendo él junto a Hawks. Rodri. Gritaría Alex. Alex caería al suelo, empezando a llorar. Vámonos chico, diría Iron Man. Iron Man cargaría a Alex y se marcharían, sin antes Iron Man hacer estallar toda la empresa, matando a todos los no muertos. Iron Man y Alex llegarían a la base vengadora, así contando lo ocurrido a los demás. Maldición. Diría Shadid frustrado. ¿Ahora qué haremos? Preguntaría Seven. Lo más importante es mantener la calma, diría el Capitán América. Y para ganar esta batalla contra los muertos vivientes, necesitamos más que solo los Vengadores, diría Black Widow. Necesitaremos la ayuda de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos, diría Iron Man. Oigan, ¿y Adrien? Preguntaría Alex. Adrien y Logan se encuentran en Japón en una misión, diría el Cap. Hay que ir por ellos, diría Tony. Así todos se subirían al Quinjet con dirección a Japón. Por lo mientras en Japón, estarían Cat Noir y Logan luchando contra una banda de yakuzas. Hey Logan, ¿has escuchado lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos? Preguntaría Kent. Si te refieres a los muertos vivientes, entonces sí, respondería el mutante. Al acabar con los yakuzas, ambos se irían a otra parte. Mientras que el Quinjet llegaría a los barrios japoneses, bajando de él los héroes más poderosos del planeta, empezando a buscar a sus colegas. Pero una voz los llamaría. Jeje, hola a todos, diría Izuku Zombie. Todos se pondrían en pose de pelea. No se nos acerques o nos veremos en la decisión de acabar contigo, diría Shadik. No, esperen, diría Spider-Man Zombie. Aparecería Spider-Man zombificado frente a ellos. ¿Peter? Preguntaría Alex. Sí, soy Peter Parker, pero no el Peter Parker de este mundo, sino del mundo donde vinieron los zombies, diría Spider-Man Zombie. Y aunque no lo crean, nosotros también queremos acabar con esta plaga de infectados, diría Izuku Zombie. ¿Y cómo piensan en ayudarnos? Preguntaría el Cap. Yo estoy trabajando una cura para esta enfermedad, diría Spider-Man Zombie. Y también estamos aquí para atrapar o acabar con nuestros compañeros que llegaron aquí, diría Izuku Zombie. ¿Cuántos vinieron? Preguntaría Clint. Son 4. Ladybug, Ida, Kaminari y Cat Noir. Por lo que hemos visto, aquí también existe un Cat Noir, diría Izuku Zombie. Quiero saber si aquí existe alguien con una regeneración, diría Spider-Man Zombie. Si existe alguien, se llama Logan o mejor conocido como Wolverine, curiosamente también se encuentra aquí en Japón, diría Seven. Hay que ir por él, que lo necesito para la cura, diría Spider-Man Zombie. Oigan, una duda, ¿ustedes comen carne humana? Preguntaría Iron Man. Les vamos a ser sinceros, si consumimos carne humana, pero solo nos comemos las sobras de nuestros compañeros, y todas las sobras pertenecen a cuerpos de delincuentes y cualquier tipo de gente malvada. También lo hacemos para evitar que revivan, diría Izuku Zombie. Para que confíen en nosotros, les vamos a decir cuál es nuestro punto débil. Nuestro punto débil es que eliminen en su totalidad nuestras cabezas, para así evitar que sobrevivamos, diría Spider-Man Zombie. Entonces ya vamos por ellos, diría Alex. Así los Vengadores junto a los zombies irían a buscar a Wolverine y Kent. Mientras tanto el mutante y el felino estarían en un callejón descansando. Escúchame mocoso, mañana pasarán por nosotros y nos iremos de aquí, diría Logan. Ok, está bien, diría Kent. Pero ambos escucharían una voz. Vaya, con que aquí está mi contraparte viva de esta dimensión, diría Cat Noir Zombie. ¿Pero qué carajos? Diría Logan. Puta madre, una versión zombie de mi personaje, diría Kent. Perfecto, más comida, diría Ida Zombie. Wolverine sacaría sus garras y Kent su bastón. Oye viejo, guarda esas garras, no le vayas a sacar un ojo a alguien, diría Kaminari Zombie. Si no quieren terminar como Susie, es mejor que se larguen, diría Wolverine. Lo que acaba de decir él, así que no se nos acerquen, diría Kent. Hagamos algo, si ustedes ganan, nos marcharemos. Pero, si nosotros ganamos, será nuestra comida, diría Ladybug Zombie. Inténtenlo si pueden. Malditas bolsas de carne podrida, diría Wolverine. Así los dos héroes y los zombies se lanzarían a pelear. Los héroes esquivarían las mordidas y contraatacarían.
Ida y Kaminari zombies lucharían contra Wolverine, por mientras que Ladybug y Cat Noir zombies lucharían contra Kent. Logan, no dejes que te muerdan o vas a terminar como uno de ellos, diría Kent. Ya lo sé, maldito gato, diría Wolverine. Así andarían luchando, hasta que una nave aterrizaría en el mismo callejón, bajando de ella los Vengadores junto a Izuku y Peter zombies. Muchachos, diría Ida zombie sorprendido. Bakugou nos contó de su traición, diría Kaminari zombie. Es que nosotros ya no queremos ser monstruos, diría Spider-Man zombie. Nosotros éramos héroes en nuestro mundo, no tenemos que hacer esto, diría Izuku zombie. Demasiado tarde, ya aceptamos nuestro destino, diría Cat Noir zombie. Están con nosotros o en nuestra contra, diría Ladybug zombie. En este caso, estamos en su contra, diría Izuku zombie. Pues, que así sea, diría Kaminari zombie. Todos los héroes se lanzarían contra los zombies, siendo inútil para los zombies. Porque Cat Noir y Ida caerían asesinados, Cat Noir sería asesinado por Kent e Ida por Alex utilizando un poderoso Rasengan. Ven chicos, ustedes no tienen oportunidad con nosotros, diría Spider-Man zombie. Solo esperen y vendremos con los demás, diría Kaminari zombie. Así Ladybug zombie sacaría un aparato, desapareciendo junto a Kaminari. ¿A dónde se fueron?, preguntaría el capitán. Tal vez, fueron por un ejército de los no muertos, diría Izuku zombie. En este caso, nosotros estaremos preparados, diría Alex. Adrien, Logan, ¿vienen con nosotros?, preguntaría Shadik. Gracias, pero no, diría Wolverine. Todavía tenemos asuntos que resolver, diría Kent. Entonces, supongo que está bien. ¿Y ustedes?, preguntaría Iron Man. Pero todos mirarían por todos lados y ya no verían a Spider-Man zombie y a Izuku zombie. ¿Dónde estarán?, preguntaría Clint Barton. Ni tengo la mínima idea, diría Seven. En otra parte. ¿Ya tienes la muestra de sangre?, preguntaría Izuku zombie. Sí, solo es cuestión de examinarla y descubrir la cura, diría Peter zombie. De vuelta con los héroes. Los Vengadores estarían por irse. Cuídense y tengan precaución, diría Natasha. La tendremos, Natasha, diría Kent. ¿Y cuándo volverán?, preguntaría Wanda. Posiblemente mañana ya tomemos el vuelo que nos regrese a Estados Unidos, diría Logan. Así los Vengadores se irían, dejando a Kent y a Logan. Ellos empezarían a caminar. «Qué loca aventura tuvimos la noche de hoy», diría Kent. «Sí, claro», diría Logan. «¿Qué tienes? ¿Estás bien?», preguntaría Kent. «La verdad, es que después de pelear, me dio hambre, ¿tú no tienes?», diría Logan. Un poco. Pero no sé por qué, pero me duele la rodilla, diría Kent. Y a mí el brazo, diría Logan. A lo mejor solo estamos cansados, diría Kent. Los héroes sin darse cuenta, pero tenían mordidas. Kent en la rodilla y Logan en el brazo izquierdo. 4 meses después. Thor, Loki, Valkyria, Hulk y los Asgardianos estarían vagando por el espacio. ¿Es una buena idea de volver a la Tierra?, preguntaría Loki. Por supuesto que sí, las personas me aman, soy muy famoso, diría Thor. Creo que no me entendiste, ¿realmente crees que sea buena idea de llevarme a la Tierra?, preguntaría Loki. No, para ser sinceros. Pero creo que todo saldrá bien, diría Thor. Pero la nave asgardiana chocaría con otra nave. ¿Qué ocurrió?, preguntaría Thor. Chocamos con la nave, pero al parecer todos están muertos en la nave, diría Valkyria. Muy bien, grandulón, tú y Loki me acompañarán a investigar en la nave, diría Thor. Así Thor junto a Loki y Hulk irían a la nave a investigarla. Al entrar, verían varios cuerpos sin vida y lo más extraño es que al parecer tenían varias mordidas, como si alguien los intentaba comer. ¿Qué rayos ocurrió aquí?, preguntaría Loki. Parece que aquí hubo una masacre, diría Thor. Me alegra de volver a verlos, chicos. Los tres voltearían y verían a Adrián, pero en un estado muy mal. Adrián nos contó mucho de ustedes, diría Kirishima zombie. Saben, en nuestro mundo también existen un Hulk y un Thor, diría Uraraka zombie. Por lo que vemos, tienen una nave llena de seres limpios y sanos como a nosotros nos gusta, diría Momo zombie. Después de contaminarlos, iremos por su gente, diría Hiro zombie. No, si nosotros no lo permitimos, diría Thor. Así los dos bandos se lanzarían el uno contra el otro. Hiro utilizaría sus ondas para neutralizarlos, Adrián utilizaría sus cadenas para atar a Loki y jalarlo hacia ellos, logrando su cometido. Empezando a comérselo. Loki. Batardos, suéltenlo, diría Thor.
Así Thor se lanzaría contra los zombies, cargando un potente ataque eléctrico, eliminando a todos, a excepción de Adrian y Kirishima. En un momento de distracción, Kirishima mordería a Hulk. El gigante Esmeralda, al sentir la mordida, sostendría a Kirishima, para después aplastarle la cabeza, acabando con él. Thor, quien estaría triste, iría con Hulk. Tranquilo amigo, todo saldrá bien, diría Thor. Hulk tener mucha hambre, diría Hulk. Hulk tomaría por el cuerpo a Thor, arrancándole la cabeza y comiéndose el cuerpo del Asgardiano. Bien hecho, ahora hay que comernos a los demás, diría Adrian Zombie. Así Hulk y Adrian irían a la nave asgardiana y se comerían a los asgardianos. Hulk tener todavía mucha hambre, exclamaría el gigante Esmeralda zombificado. Descuida, solo hay que ir a ese planeta, diría Adrian señalando la Tierra. Así rápidamente irían a la Tierra. Adrian y Hulk empezarían a devorar sin piedad a los ciudadanos. En la base Avenger, no puedo creer que Spawn haya sido infectado, diría Shadik. Pero Adrian había dicho que había fallecido en la batalla contra Malekith, diría Natasha. Pero él es el menor de nuestros problemas, el verdadero es Hulk, diría Tony. Descuiden señores, yo conozco a alguien que puede acabar con ellos, diría Nick. ¿A qué te refieres? Preguntaría Alex. Solo observa, diría Nick. En la ciudad, una luz se haría presente en el cielo, tacleando a Adrian y a Hulk. Tratándose de Capitana Marvel, no dejaré que acaben con ellos, monstruos infernales, diría Capitana Marvel. Así empezaría a golpearlos sin dejar que se levanten. Pero Hulk volvería a ser Bruce Banner. Espera. Por favor ayúdame, no sé qué está pasando, diría Bruce. Descuide Dr. Banner, iremos con algún científico a examinarlo, diría Capitana Marvel. Jajaja, caíste en el truco más viejo, diría Bruce Zombie. Así Adrian la mordería por atrás, infectándola. Ahora, nosotros tres seremos invencibles, diría Adrian Zombie. Oh no. Peter, esto ya se salió de control, diría Izuku Zombie. Ya lo sé Midoriya y lo peor es que ella es infinitamente más poderosa que nosotros. Pero hay que actuar antes que esto se salga más de control, diría Spider-Man Zombie. Ok. Vengadores. Desmiémbrense. Diría Izuku Zombie. 50 años después. El mundo era un caos, ya no había ni un ser vivo en la Tierra. Todos habían sido comida para los héroes no muertos. Algunos héroes también fueron comida y otros infectados. Base Avenger, un pequeño grupo de héroes no muertos, de los cuales estaban Tsuyu Asui, Katsuki Bakugou, Kaminari Denki, Ladybug, Kent, Adrian, Carol Danvers, Quicksilver, Cíclope, Bestia y Johnny Storm platicando de sus victorias contra los que intentaban proteger a la humanidad. Mientras que Scotland hallaba una forma de viajar a otras dimensiones. Scott, ¿cuánto te falta? Preguntaría Cíclope. Está casi a cabo, me falta un poco más, diría Scott Zombie. Llevas ahí más de 50 años, diría Adrian Zombie. Ya lo sé, diría Scott Zombie. Pero una pantalla se encendería frente a ellos, señalando que había vida en una selva. Así todos yendo a la selva. Al llegar, ¿estaba en lo correcto el rastreador? Preguntaría Capitana Marvel Zombie. Sí, lo saqué de la mansión X, diría Cíclope Zombie. Jajaja, es fácil de engañar a una horda de perros hambrientos, diría Alex. Los zombies voltearían encontrándose con un equipo de héroes vivos y con algunos zombies. Así que fueron ustedes malditos bastardos, diría Bakugou Zombie. Vivo o muerto, siempre fuiste tan ingenuo, diría Izuku Zombie. Jajaja, si muchos equipos de superhumanos no pudieron con nosotros, ¿qué les hace creer que ustedes podrán? Diría Tsuyu Zombie. Porque nosotros tenemos el arma secreta contra ustedes y porque somos los Vengadores. Diría Spider-Man Zombie. En el grupo estaban Spider-Man Zombie, Izuku Zombie, Alex, Shadik, Hulk Zombie, Wolverine Zombie, Tormenta, La Mole, Iron Man y Jean Grey. ¿Cómo es que estás vivo, Katchan? Si Peter y yo te matamos, diría Izuku Zombie. Scotland recogió mi cuerpo y me construyó una nueva cabeza, diría Bakugou Zombie. Todavía no puedo creer que ustedes, Spawn y Adrian se hayan comido a nuestro amigo Luffy, diría Shadik. Lo mismo digo de ti Scott Summers, te comiste junto a Bestia al profesor Javier, diría Jin. Perdona, pero no pude con la tentación, diría Cíclope Zombie. Dejen de hablar y hay que pelear, diría Capitana Marvel. Así los dos bandos se lanzarían los unos con los otros. Quítenle el bote a la araña, diría Kirishima Zombie. Ven aquí maldita araña, diría Kaminari Zombie. Detroit Smash, diría Izuku Zombie.
Izuku de un golpe destruiría el cuerpo de Kaminari. Tsuyu usaría su lengua en contra de Alex. Alex nada más usaría su técnica de sombras, acabando con la ranita zombificada. Esto estuvo fácil, diría Alex. Maldición, estamos teniendo bajas en el equipo, diría la antorcha humana zombie. Tormenta invocaría nubes de rayos dándole a los del bando contrario. Adrián le quitaría el bote al arácnido. Jaja. Tú no puedes contra mí, diría Adrián zombie. Sabes, cuando fuiste infectado, perdiste tu inmortalidad. Así que, perdona viejo amigo, diría Shadik. De un golpe, Shadik haría polvo a Adrián y obtendría el bote. Wolverine estaría en una feroz lucha con su ex compañero bestia. Y Alex despertaría a Kurama. Las batallas continuarían. Pero serían teletransportados por Ant-Man a su laboratorio. Chicos, lo conseguí. He descubierto la forma de viajar entre dimensiones y lo que necesitaba era un gran poder, así que la fuente que necesita la máquina es Capitana Marvel, diría Ant-Man zombie. ¿Qué yo qué? Diría Carol zombie. Así la Capitana Marvel aparecería adentro de la máquina, ahora. Exclamaría Izuku zombie. Shadik aventaría el bote arriba y Wolverine lo cortaría, liberando agua, cayendo encima de todos los zombies. Jajaja, ¿su arma secreta era agua? Preguntaría Kirishima zombie. No es solo agua, mezcle agua con el virus que cree que destruirlos, diría Tondi. Así los zombies empezarían a derretirse. No, no, no. No debía acabar así, de esta forma no, diría Ant-Man zombie. Son unos malditos bastardos, diría Bakugou zombie. Gracias señor Stark por ayudarnos, diría Spider-Man zombie. En serio, perdónenme chicos, por haberme comido a Seven, diría Kent. No te preocupes Kent, sabemos que sucumbirse ante el virus, diría Alex. All Might, Todoroki. Están vengados, diría Izuku zombie. Así los zombies fueron exterminados. ¿Ahora qué hacemos? Preguntaría Shadik. Sáquenme de aquí, se los ordeno, diría Carol zombie. Pero Watu aparecería frente a los héroes. Se suponía que estabas muerto, diría Tormenta. Lo estaba, pero mi raza no puede ser contagiada por ningún virus, hasta un virus creado por dioses no me puede hacer nada, diría Watu. ¿La va a matar? Preguntaría Alex. ¡No! Lo que ya está hecho ya no se puede revertir, diría Watu desapareciendo a la Capitana Marvel. ¿Qué acaba de hacer? Preguntaría Tondi. Como acabo de decir, lo que ya está hecho ya no se puede revertir. Así que la he mandado al pasado de otro mundo. Para así contener al virus y no se propague por el multiverso.